Bueno, llegó finalmente el 19 de octubre, estamos durante todo el mes hablando del tema, pero hoy vamos a hablar especialmente de algo que se está dando respecto de la prevención y concientización del cáncer de mama, y es un aumento de casos en personas jóvenes. Roxy Lopresti, ¿cómo les va? Buen día. Hola Dani, finalmente llegó el día, por eso que estamos aquí con la cintita rosa para hablar acerca de este día de concientización acerca del cáncer de mama, como vos decías. Y lo que se ha visto en estos últimos 10 años es un aumento sostenido en la cantidad de casos en menores de 45 años. Y más allá de hablar de la enfermedad, hablar de la prevención, de los controles, nos vamos a referir a este tema. ¿Y qué dicen los especialistas? Y hay muchas causas que se da esta situación por la prolongación o la postergación del embarazo, también por el hábito que tenemos hoy por hoy, por las condiciones de vida que tenemos hoy, el estrés, el sedentarismo, la obesidad, todos estos son los factores que influyen. Y esto se está observando, preocupa, y es por eso que vamos a hablar acerca de esta problemática con la ginecóloga Ernestina Maciá, que ella es especialista en imagenología mamaria, jefa del área integral de la mujer de la FUESMEN. ¿Cómo estás, Ernestina? Un gusto saludarte. Y ahí a su lado tenemos a Natalia Porro, que ella precisamente fue diagnosticada con cáncer de mama a los 40 años. ¿Cómo les va, chicas? Buenos días, muy bien. Gracias por venir, por compartir tu testimonio y, Ernestina, tu sabiduría para contarnos acerca de lo que es, primero que todo, el cáncer de mama. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué pasa? ¿Por qué algunas tienen, otras no? ¿Por qué se detectan algunas y otras no? En realidad no sabemos bien cuál es la causa, por eso no podemos no podemos prevenirla. Lo único que podemos hacer es detectarla precozmente. Por ejemplo, el cáncer de pulmón está asociado al tabaco y dice, no fumes y no tendrás cáncer de pulmón. Con la mama no ocurre lo mismo, no tenemos una causa especial ni que conozcamos. Entonces, lo único que podemos hacer es detectarla precozmente, porque el tratamiento y el pronóstico va a cambiar muchísimo si es una imagen muy chiquita, si es un nódulo muy chiquito, que si es un nódulo más grande. Entonces, tenemos que hacer hincapié, que ese es nuestro objetivo, en la detección precoz, sobre todo. Y con respecto a las causas, puede ser hereditaria, genética, ambiental. Te lo vuelvo a repetir, no lo sabemos. Lo que sí, la condición de ser mujer es la causa principal. O sea, un cáncer hereditario, un cáncer genético es un 10%. El resto es por el hecho de ser mujer. Simplemente por el hecho de ser mujeres tenemos muchísima predisposición al cáncer. Por eso, a medida que aumenta la edad, existe más predisposición. Claro, veamos algunos datos con respecto a la sintomatología. Así lo podemos abordar con las chicas aquí. Algo muy importante, ¿no? Cuando el autocontrol, ¿no? Esto es muy bueno que uno se observe cómo están las mamas. Bueno, por ejemplo, un bulto nuevo en la mama o en la axila, debajo del brazo. Por eso que nosotros tenemos que observarnos permanentemente, sobre todo después que se nos va la menstruación. Aumento del grosor o la inflamación de la mama. Irritación, retracción o hundimiento de la piel de la misma, enrojecimiento o descamación en la zona del pezón, que este dato también es muy importante. Dolor en la parte de la mama. Ernestina, ¿cómo se produce la detección, el diagnóstico? Bueno, basándonos en este cuadro, yo te diría que gracias a Dios a las mujeres les duelen las mamas, porque en realidad el dolor no es un síntoma característico del cáncer. Qué buen dato. Pero, como les duelen las mamas, van al médico y consultan. Gracias a Dios, por eso te digo. Sobre todo antes de la menstruación, y por ahí uno se confunde, ¿no? Sí, en realidad el dolor de la menstruación, el dolor previo a la menstruación, que es lo que se llama mastalgia cíclica, es un dolor normal, dijéramos. Nos diferenciamos entre mastalgia cíclica, que es el dolor de los cambios hormonales premenstruales, y la mastalgia refleja, que es un dolor que no tiene nada que ver con la mama, que la mayoría de las veces es así, que puede ser por una contractura, puede ser por una neuralgia, por un dolor muscular. Entonces, lo que nosotros hacemos hincapié, que en realidad no es un método de detección precoz, el autoexamen mamario, pero la idea y el objetivo del autoexamen es que la mujer conozca su cuerpo. Y en el momento que la mujer nota algo diferente, no necesariamente tiene que ser un bulto, ni un cáncer, ni nada, algo diferente, consulte con su médico antes de tiempo. Entonces, en las mujeres que menstruan,
esa palpación y ese autoexamen ha de ser después de la menstruación. Dentro de los 5 días. Sí, después que terminas de menstruar, antes de la ovulación en realidad, antes del 10º día. Y en las mujeres que no menstruan, uno elige un día del mes que quiere, que el más le guste y se hace su autoexamen. Que lo más fácil es hacerlo bajo de la ducha cuando te estás duchando. ¿Y cómo sería? ¿Con el brazo? La manita de la mama que te vas a revisar arriba de la cabeza y con la otra mano, siempre con la palma de las manos, nunca ni con los dedos tocando el piano ni apretando, sino con la palma, que es más sensible. Uno lo puede hacer en forma circular, lo puede hacer arriba abajo, como quieras. Primero la mama, vas a la axila, ves, aprietas un poquitito el pezón, que no haya ningún derrame, ninguna secreción, y después hacer lo mismo con la otra. Con el jabón en la ducha es mucho más fácil porque es mucho más ¿lo puedes hacer con suave. el jabón? Claro, es qué mucho más bueno. suave, la palpación es mucho más fácil. Lo haces en forma un poquitito más superficial y después si quieres un poco más profunda. Mama y axila. Bien, fantástico. Lo único que tiene que notar la mujer es algo diferente. Sales de la ducha, te pones enfrente del espejo con las manitas en la cintura y te fijas si tus dos mamas son iguales, si tienen el mismo tamaño, si no tienen ningún hundimiento, si no está una más roja que la otra. Por supuesto son cambios que uno no los tiene antes, porque si uno ha tenido la mama una más grande que la otra, bueno, la ha tenido toda la vida. Pero si de repente de un mes al otro notas que como que está más grandecita o notas un enrojecimiento, una inflamación, inmediatamente acudes a tu médico y depende de tu edad te va a indicar qué tipo de estudio será el más conveniente. Antes de los 40 años seguramente va a ser una ecografía mamaria y después de los 40 ya empezamos con las mamografías y ecografías todos los años. Mamografía, ecografía y resonancia, ¿en qué A ver, en qué la momento? resonancia no es un método de screening, nosotros estamos hablando de la detección precoz, ¿de acuerdo? La resonancia sería una alternativa, es la tercera alternativa cuando uno, entre la mamografía y la ecografía, no llega a un diagnóstico que te convenza. Entonces pedimos la resonancia, que tiene sus indicaciones en algunas cosas especiales. Claro, muy bien. Bueno, nosotros hablábamos de el aumento en menores de 45 años. Veamos las estadísticas, porque de aquí nosotros partimos, así hablamos con Natalia. Más casos en menores de 45 años. En los últimos 10 años lo que se ha visto es un aumento sostenido. Fíjense ustedes estos datos. Aumentó un 2% entre 30 a 34 años. Un 5% de 35 a 39 años y un 8,5% de 40 a 44 años. Esto se da a nivel mundial y de acuerdo al Observatorio Global del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Entonces esto es lo que se da es a nivel mundial y nuestro país no escapa de esta realidad y es por eso que vamos a hablar con Natalia. Natalia fue diagnosticada a los 40 años. Sí. Contanos. Bueno, yo en realidad bastante irresponsable con todos los controles previos. A los 40 años me estaba bañando y con jabón, por depilar la axila, toco un bulto. Plena pandemia, bueno, voy a una guardia de urgencia con una mala experiencia donde me dicen, mira, yo me juego el sueldo, que no tenés nada, pero bueno, vamos a hacer una ecografía por las dudas. Me hacen la ecografía y me mandan a hacer una punción. Esa punción arroja que obviamente tenía un cáncer, un HER2 triple positivo, dependiente de hormonas, de estrógeno y progesterona. Tenemos unas imágenes para acompañar el relato de Natalia. Sí. Bueno, una vez que me atiende el mastólogo del momento, en realidad es un ginecólogo, me dice que me va a retirar 2 mamas y que bueno, que si estaba sensible fuese un psicólogo y que lo llevara con un psicólogo, que me iba a hacer una reconstrucción. Digo, el muy médico, pegajoso, ¿no? Sí, sí, sí. Muy empático con la situación. Sí, en una pandemia, imagínate sola. Obviamente yo lo único que hice fue llorar y le dije, ¿por qué? Y porque tengo cáncer, le digo, pues la verdad no me lo había avisado. Y me dice, sí, sos sensible, al psicólogo. Bueno, cuestión que obviamente mi familia presente, uno en ese momento se nubla. Lo único que quiere, yo tengo una nena, era salvar mi vida, pensaba solo en ella y dije, bueno, sí, hacelo. Con un estudio de sangre y un prequirúrgico muy básico, sin haberme hecho estudios previos. ¿Nunca yo te hiciste una ecografía? Solo fue una ecografía y una punción. Pero digo, antes de los 40 nunca te la habías hecho. No.
No, yo a los 40 iba a empezar con todo el tema de la prevención, pero estábamos en una pandemia, entonces obviamente todo eso fue como más complicado. ¿Familiares no tenés tampoco? No tengo antecedentes familiares, soy la primera en la familia. Así que bueno, mi familia presente, gracias a Dios, con claridad mental, lo cual una en ese miedo, que entiendo que muchas que lo han pasado lo saben, dice sí, sácame todo, no pasa nada. Bueno, mi familia me dice, no, Natalia, no te tocas. Se comunican profesionales y me dicen, Natalia, por favor, dame la oportunidad de mostrarte que no hay que tocarlo. La biopsia arrojaba que yo necesitaba hacer quimioterapia. Así que bueno, cambio obviamente, voy a una institución con responsabilidad interdisciplinaria, que es el COIR, agradecida, una familia para mí. Bueno, y Gemaguil, que es mi ángel guardián, me atiende y empiezo con un tratamiento oncológico y empiezo a entender que la medicina había avanzado un montón y que no era el monstruo que me habían planteado en un principio. En realidad, el cáncer no era muerte y todo lo que arrojaba una biopsia era positivo para un tratamiento. Simplemente para un tratamiento. Bueno, lo que decís, ¿no? El mensaje, la verdad que es bastante alentador para aquellas que hoy por hoy han sido diagnosticadas hace poquito. Lo que se está viendo mucho ahora, Ernestina, es lo que ella le detectaron y lo que se hace primero es el tratamiento para achicar el nódulo y después se la opera. Digo, Jimena Latorre, que es una referente, legisladora nacional, bueno, a ella le pasó lo mismo también. Lo que se hace en vez de operarla, primero lo que se hace es el tratamiento, se achica y ahí es cuando se opera. ¿Vos te operaron, Nati? A mí me operan después del tratamiento. Del tratamiento más fuerte, de las quimios más fuertes, voy a la operación, solo es un cuadrante, no son las dos mamas. Hago un estudio genético que hoy tenemos y por ley también corresponde. Claro. Donde sale que no era hereditario. En ese caso sí se toman por ahí otras medidas preventivas, si fuese hereditario. Esto fue una mutación genética, gracias a Dios. Así que solo se me opera el cuadrante y bueno, obviamente el doctor Daguerre me opera los ganglios y nada más. ¿Y cómo estás ahora? Estoy hermosa, feliz. Estás preciosa, con ese optimismo, feliz, con ese positivismo. Sí, con muchas ganas de vivir y disfruto de la vida, sí. Y un tema muy importante, sobre todo para las mujeres, ¿no? Cuando se te empieza a caer el cabello. Sí. En realidad, al principio, bueno, obviamente es un monstruo. Yo tuve ese monstruo, como calculo que hemos pasado todas. Pero estas instituciones interdisciplinarias para mí son fundamentales, son las que te dan esas bases como para tomar fuerza y decir, allá voy confiada de que todo se puede y que todo se va desmitificando. Tuve una psicooncóloga, Laura Rodríguez, que también agradecidísima, y Laura Umpalú, una psiquiatra. Ellas me acompañaron en este proceso con mi oncóloga. Y bueno, obviamente cada miedo que yo tenía y llegaba me decía la palabra justa para desmitificarlo y salía sin el miedo, iba a casa y me sentaba en un sillón de quimio sabiendo que era mi lugar de sanación y que podía y que había una medicación para cada síntoma. Yo no tuve síntomas. Yo no tuve síntomas más que los normales, básicos, ni náuseas. Hay una medicación para cada síntoma, que también es un mito. Uno dice, uy, bueno, tuviste quimio, seguramente estuviste muy descompuesta. No es así. Hoy no es así. Yo creo que antes sí. Es normal que exista este paradigma de decir, bueno, el cáncer eran síntomas. Bueno, él es una enfermedad que tiene un tratamiento, es un proceso y que hay un montón de paliativos para vivirla bien y seguir con una vida normal, sumamente normal. Mi vida siguió siendo normal. El alta definitiva a los 5 años. El alta definitiva es a los 5 años. Falta un poquitito nomás. Sí. Bueno, les cuento en el marco de todo esto que la Fundación de Todo Corazón, como así también la FUESMEN, están haciendo una campaña fuertísima de concientización, de prevención. Y miren qué importante es que están entregando 100 vouchers. Y si quieren vemos esto que es importante, van a entregar 100 vouchers para mamografías gratuitas. Y las destinatarias son las mujeres mayores de 45 años sin obra social. ¿Y dónde la pueden retirar? De lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 en la Fundación de Todo Corazón, en la calle Rioja, acá a la vueltita nomás, Rioja 1124, tercer piso, departamento 3 de Ciudad. Fíjense que ustedes qué importante cuando estamos hablando de prevención, de hacerse la mamografía, la ecografía, es importante concientizar. Para cerrar, las dos, muy breve,
Una reflexión, Ernestina y Natalia. Ernestina. Bueno, yo quiero felicitar a Natalia porque hay que ver lo importante que es la postura que uno adquiere frente a la enfermedad, el positivismo que ella adquiere. Entonces, todo funciona mucho mejor. Con respecto a los adelantos médicos, bueno, antes las cirugías eran muy agresivas, poco a poco con el tiempo la cirugía se ha hecho más conservadora. Actualmente existen métodos como la inmunohistoquímica que uno identifica el tipo de tumor, porque hay diferentes tipos de tumores, identifica ese tipo y hace el tratamiento específico frente a ese tipo de tumor, que no necesariamente tiene que ser en primer lugar una cirugía. Dependiendo de la inmunohistoquímica, de los factores pronósticos y del tamaño tumoral, se decidirá si primero es quirúrgico o primero se hace un tratamiento con drogas. Vuelvo a insistir, la detección precoz, la mujer entrar en los programas de screening de todos los años, hacerse su control, pero en el momento que note algo diferente o algo que no le guste o algo que le preocupe, consulte inmediatamente con su médico. Bien. Y a las chicas jovencitas, antes de los 35 años, enseñarles a conocer sus mamas. Porque por ahí las mujeres jóvenes creen que nunca van a tener nada y aparecen bastantes problemitas. Entonces, en realidad, conocer su cuerpo. La mujer debe conocer su cuerpo. Bien, fantástico, Ernestina, este último apreciación. Y Nati, muy breve también, que nos están corriendo. Bueno, mira, yo sí recomiendo que ante un diagnóstico se busque la opción de un segundo diagnóstico, no nos quedemos con el primero. Sí busquemos una institución que sea integral, donde tengamos acompañamiento psicológico, fundamental, y bueno, sin miedo para adelante, que no se sufre y que es solo un proceso. Chicas, gracias por venir. Gracias, Roxana, por invitarme. Hasta luego. Muchas gracias.